Quiero, hermanos, que vayamos al libro de Esdras. Quiero continuar. De verdad que ha sido una motivación para mí nuevamente volver a acercarnos a este libro, y en los devocionales, y venimos en la semana tratando de tener ese mismo espíritu que el Señor nos muestra por su palabra, no solamente en este lugar, sino también en las iglesias, allí en Entre Ríos, en los llanos, dejando este mismo mensaje, porque Dios quiere que nosotros tengamos un mismo mensaje y un mismo lenguaje. Y algo que meditaba, hermanos, en este tema es: ¿cuántas veces en la vida nosotros hemos tenido fracasos, dificultades, problemas? ¿Cuántas veces en la vida hemos tenido nosotros, algunos dirán, estancamientos? Muchos los llamarán pruebas, otros les llamarán castigos, otros les llamarán desierto. Pero aparte de todas esas cosas, yo veo la misericordia de Dios dándonos una nueva oportunidad para volver a su promesa. El mensaje de hoy, según Esdras capítulo 2, le queremos llamar volviendo a la promesa de Dios. Y no sé si usted, cada uno de nosotros, en nuestras familias, o vemos en nuestra nación, cómo las cosas a veces marchan mal, o suceden cosas que nosotros no esperábamos. Parece que como que nada, ese nudo se desenreda. Dios nos permite al finalizar de las cosas ver su misericordia. Esta semana, mientras veía el inicio de estos juegos deportivos que se hacen en Francia, usted vio cómo se hacía la inauguración. En mi corazón yo podría pensar, ojalá y cayeran 100,000 rayos sobre ese lugar, pero recordaba, si eso no pasaba, yo veía la misericordia de Dios. Cómo hoy se ofende, cómo hoy se pisotea el nombre de Cristo, cómo hoy se pisotea un momento histórico que es cuando el Señor cena con sus discípulos. Esa última cena para nosotros nos debe representar, hermanos, una gran promesa. Dijo: yo voy a volver. En la cena el Señor dijo: mire, sean uno, así como el Padre y yo somos uno. En esa última cena el Señor entregó a sus discípulos grandes verdades para que nosotros no olvidáramos. Pero hoy aquellos que son en contrarios a la fe cristiana pisotean nuestra fe, pisotean nuestras creencias. Por eso, hermanos, usted y yo no podemos, hermanos, perder nuestra identidad y alzar la voz. ¿Cómo? Orando: Señor, ten misericordia. Aunque en mi corazón yo quisiera, Señor, donde hubieran caído 10 rayos sobre ese lugar, donde esa gente se burlaba de nuestra fe, pero Dios hablaba a mi corazón: acuérdate de mi misericordia. ¿Qué misericordia tiene Dios para con nosotros cada día? ¿Es así? ¿Usted lo puede ver? Yo lo puedo ver, hermanos. Y cuando yo miro Esdras, nos anima a eso. Dios tiene tanta misericordia que nos motiva a volver a la promesa. Yo no sé cuándo el Señor te prometió algo en tu vida. En mi caso, cuando el Señor me prometió, cuando yo le conocí, lo que Él me prometió era una heredad en el cielo, ¿cierto? Aparte de muchas cosas que quisiéramos ver aquí en la tierra, es una heredad en el cielo. Un tiempo aquí en el mundo, aunque su palabra diga que en el mundo tendremos problemas y aflicciones, dice la palabra: no temamos, porque Él está con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que Dios está con nosotros, que su presencia nos guarda, que en medio de la dificultad de verdad vemos su bendita mano? Cuando yo miro Esdras, veíamos el viernes que el Señor cumple su palabra. Esdras, si miramos en un contexto, es la respuesta a la promesa de Dios. Después de un castigo de 70 años, de un largo castigo a un pueblo que le dio la espalda todo ese tiempo, 40 años pregonando: vuélvanse su corazón a mí, vuélvanse su corazón a mí. De lo contrario, vendrá un rey extranjero y los esclavizará. Jeremías 40 años estuvo anunciando esta verdad, pero no sucedió. El pueblo no se arrepintió ni se convirtió. El Señor les castiga 70 años. Y en cumplimiento de su palabra, al finalizar esos 70 años, Dios dice que yo voy a volver mi corazón a ustedes, que yo los voy a visitar y hará despertar su palabra en nuestros corazones para que nosotros le busquemos. Hermanos, después de esa tiniebla, de esa noche, llega el amanecer con una promesa: yo voy a despertar sus corazones. Y preciso Dios despierta el corazón de un rey que se llama Ciro. Un rey que no tenía nada que ver con su pueblo, pero Dios despierta y mueve el corazón de ese hombre a edificarle su casa. Mire, algo que hemos estado orando y que yo personalmente estoy orando es: Señor, despierta nuestro corazón.
Despierta el corazón de la iglesia, despierta el corazón de la familia, despierta el corazón de los jóvenes, despierta el corazón de los matrimonios. ¿Pero para hacer qué? La voluntad de Dios, no nosotros. A veces pedimos, Señor, aviva mi corazón. ¿Pero para qué? ¿Para hacer qué? Y Dios despertó el corazón de Ciro con un propósito: levantar casa. Pero no solamente el corazón de Ciro, sino el corazón de su pueblo. Y el capítulo 1 dice que también despertó el corazón de los jefes, de los levitas, de los príncipes de esta ciudad, para edificar casa, hermanos. Este primer capítulo nos debe dar una esperanza. Dios está cumpliendo una promesa. Usted puede ver en este tiempo cómo el evangelio es pregonado. Hermanos, yo descanso en el Señor. Cómo veo su palabra pregonarse en muchos lugares. Yo digo, Dios, ¿cómo estás advirtiendo a este pueblo de que tu venida está cerca? ¿Cómo estás advirtiendo a las naciones de que su venida está cerca? La palabra me dice, por el cumplimiento de su palabra, que los últimos días los hombres serán duros, crueles, que muchos apostatarán de la fe, que muchos parecerán ser de Dios, pero no son de Dios, que muchos parecerán ser ovejas, pero no son ovejas, sino lobos. La palabra nos muestra a nosotros, hermanos, que se está cumpliendo en este tiempo los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y por eso tenemos que acercarnos a Él. Esdras, hermanos, debe traer a mi corazón esperanza, porque nos habla en un contexto: Dios está cumpliendo su promesa, y Dios cumplirá su promesa, hermanos. Dios cumplirá en su vida la palabra que ha entregado, que ha dado a su vida. Pero cuando vamos al capítulo 2, el capítulo 2 es un capítulo muy incómodo para leer. De hecho, estoy seguro que sin estar en estas semanas en este estudio, si usted empieza a leer el capítulo 2, usted y yo seríamos una de esas personas que pasaríamos la página, porque uno dirá, gracias hermana, ¿qué dirá ese capítulo? Si nos narran puros nombres de hombres. Entonces adelantémoslo, esto es simplemente una genealogía. Vamos al capítulo 3 porque ese 2 no nos interesa. Pero déjeme decirle que el capítulo 2 es mucho más interesante que el primero, porque ese capítulo 2 habla de la actitud de un pueblo. Y si usted mira sus Biblias, en algunas Biblias dirá aquellos que acompañaron a Zorobabel, o otras Biblias dirán el regreso a Jerusalén, o lista de los cautivos que regresaron a Jerusalén. Y uno dice, ¿por qué Dios dispuso que en este capítulo se escribieran estos nombres? ¿Usted cree que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar y redarguir, para instruir, cierto? Este capítulo 2 fue escrito para que nosotros fuésemos enseñados e instruidos. Pero, ¿qué sentido si son puros nombres? El 70% de estos versículos son nombres. ¿Qué tal si empezamos? No vamos a leerlo todo, vamos a saltear unos versículos para aprovechar el tiempo. Y el capítulo 2 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a sus ciudades, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbaí, Rehum y Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y empieza a narrar estos nombres. Estamos en Esdras capítulo 2. Y el versículo 3 dice: los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Quiero que saltemos al versículo 32. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Lo, de Adí, de Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Cuando miramos nosotros, ¿qué tal si saltamos al versículo 41? Los cantores, ¿cierto? ¿Qué diferencia? Que salta de hijos, varones, y luego dice cantores. Los hijos de Asaf, 128. ¿Los hijos de quién? De los porteros. Los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de
Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Ahora siguen los sirvientes del templo, los hijos de Sica, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queró, los hijos de Siaha, los hijos de Padón. Cuando miramos más hacia abajo, el versículo 55, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatía, los hijos de Atí, los hijos de Porqueret, Hasebaim, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo, e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron del Telmela, Telharsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, ni si eran de Israel. Los hijos de Delaí, los hijos de Tobías, los hijos de Coda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaí, los hijos de Cos, los hijos de Barzilaí, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilaí, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Dice, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con el Urim y Turim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435 y asnos 6,720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Es un capítulo que uno, de manera muy simple, pudiera decir, no me interesa. Pasemos al capítulo 3, porque simplemente es un registro de genealogías. Hermanos, cuando yo veo a esta gente que está registrada, que acabamos de ver, que eran más de 42,000 personas, está hablando de los descendientes de ciudades, gente que hacía parte de una ciudad, de una familia y de una descendencia. Y yo quiero que miremos este contexto. Era un pueblo donde por 70 años estuvo esclavizado, por 70 años donde los que ingresaron como jóvenes ya eran ancianos. Los que ingresaron como ancianos posiblemente ya habían muerto hace mucho tiempo. Mucha gente en estos 70 años nació en Babilonia. Y podemos ver que estos que están inscritos aquí dice, regresaron a Jerusalén. Dice que estos fueron los primeros que estaban cautivos, pero en su corazón determinaron dejar su comodidad para ir a una ciudad que estaba destruida y en ruinas. Hoy se está eligiendo en Venezuela un nuevo presidente. Ojalá nosotros en nuestro plan como hombres quisiéramos un nuevo. En el plan de Dios no lo sé si continuará este hombre o traerá el que nosotros quisiéramos como hombres. Pero estamos en el plan de Dios. Pero de seguro que muchos venezolanos anhelan en su corazón volver a su tierra. Pero esta tierra era muy diferente a Jerusalén. Jerusalén estaba en ruinas, destruida, sus casas en ruinas, su templo en ruinas. Ahora vamos a este contexto. 70 años donde muchos nacieron en una nación donde tenían sus comodidades, habían adquirido patrimonio, riquezas. Nadie quisiera ir a una ciudad donde está en ruinas. Nadie después de esa situación en Babilonia quisiera volver a una ciudad donde está destruida. Y aparte de eso, a tener que volver a trabajar para reedificarla.
¿Quién tendría ánimo para eso? Sabe que la tarea es la que sucedió en estos 70 años. Dios les dijo a ellos: no pierdan su identidad, multiplíquense, trabajen, celebren las fiestas, sean de bendición para esta nación. Dijo: oren por Babilonia. Dios le dijo a su pueblo: no pierdan la identidad en medio de esta situación. Hermanos, yo no sé si a usted le pasaría, pero yo en un país europeo, con comodidad, con patrimonio, o aún mis hijos, creería yo, sería muy difícil volver a un país como estos. Yo no sé si usted lo pensaría. De hecho, muchos se quieren ir, muchos se están yendo, pero después de usted tener su comodidad en Europa o en Estados Unidos o no sé qué otro país, hermanos, es muy difícil. Y es ahí donde está la dificultad de este capítulo, hermanos. Tenía que ser muy de Dios. De hecho, el capítulo 1 nos dice que Él despertó el corazón de los jefes, de los de la tribu de Benjamín y de los de la tribu de Judá. Miren, hermanos, el lunes insistentemente yo decía a la iglesia: si Dios no despierta tu corazón es difícil, es imposible. No es difícil, es imposible. Si Dios no nos muestra a nosotros el camino, es imposible. Si Dios no va delante de nosotros, es difícil. Si Dios no pone en tu vida el querer, el hacer su voluntad, es difícil. No mi voluntad. Cuando Dios llamó a Ciro, le dijo: Ciro, vas a levantar casa a mi nombre. Vas a hacer mi voluntad. Yo desperté tu corazón para que hagas mi voluntad, no la que tú quieres, no la que nosotros anhelamos. Hermanos, ¿entiende usted? Y Dios está hablando al corazón de una iglesia. Dios está hablando al corazón de un pueblo que posiblemente está aferrado al presente, que está aferrado a la comodidad, olvidándonos de lo que Dios ya ha hecho y lo que Dios puede hacer. Esa gente tuvo que dejar muchas cosas. Esa gente tuvo que dejar tierras, pero también tenía que caminar más o menos un poco más de 1000 kilómetros de donde quedaba Babilonia a donde quedaba Jerusalén. 1000 kilómetros, un poco más. Usted vive en San Antonio y tiene que ir al parque y dice: está lejos. Tiene que ir a congregarse y está lejos. No, pastor, es que la iglesia queda muy lejos. No, pastor, es que eso queda muy lejos, es muy difícil, ¿no?, para ir caminando. Esa gente tuvo que recorrer 1000 kilómetros. Vemos la actitud que había en su corazón. Estos fueron los que determinaron ir a Jerusalén. Ahora, por 70 años vimos cantores, vimos levitas, vimos siervos donde estaban estudiando la ley, pero no podían servir en ningún templo porque no había ningún templo. Y usted dirá: entonces, ¿para qué estudiamos? Entonces, ¿para qué nos preparamos? Cuando Dios describe aquí principales, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, esa gente en esos 70 años, sus padres les inducían, les animaban, les enseñaban la palabra de Dios, la ley. Y por eso esa gente siempre la guardó, aun en que ellos no sirvieran en el templo porque no había, siempre estaban cerca de ella. Esa gente se preparó, esa gente no perdió la identidad. Pero algunos no fueron responsables y perdieron esa identidad. Vemos más adelante que algunos no fueron hallados en el libro de las genealogías. Muchos de ellos perdieron su identidad. A algunos padres no les interesó. Yo conozco gente que está en el extranjero y dice: yo a ese país no vuelvo. Yo a ese pueblucho no vuelvo. Yo he escuchado gente: yo allá no tengo futuro. Y uno dice: qué triste. Nacieron en una tierra donde Dios quiso. O sea, Dios no se equivocó que usted y yo naciéramos en Colombia, los que nacieron en Venezuela, los que nacieron en Suiza, los que nacieron en África. Dios no se equivocó. Dios quiso que naciésemos allí. Para algo. Por algo. Al igual, tenemos una responsabilidad, los que nacieron en Suiza, que los que nacieron en el país más miserable que muchos dirán en el mundo. Porque delante de Dios se van a presentar grandes y pequeños. Cuando yo miro esto, hermanos, yo miro el esfuerzo de una gente que por 70 años no perdió su identidad. Hermanos, es difícil como pastor, hermanos, entender una iglesia
o un pueblo que no tiene hambre por orar. Es un desgano, hermanos. ¿Usted ha visto a alguien comiendo sin ganas? ¿Usted ha visto a su hijo comiendo sin ganas? Usted quisiera abrirle la boca, ¿cierto? Y decir, mire, dele gracias a Dios, porque esta es la comida que Dios nos dio hoy. ¿Es así o no es así? O también hay personas que comen, no, es que a mí no me gusta esto, pero es lo único que tenemos. Es que esto no es de gustos, hermano. Mi casa no es un restaurante. Se come lo que Dios nos proveyó. Y si usted tiene para elegir, dele aún más gracias a Dios. Esta gente, hermanos, tomó una decisión en su corazón: volver a su promesa, donde Dios les había dado una nación, pero por causa del pecado, muchos se la arrebataron. Ellos entendían que después de 70 años Dios iba a volver el corazón de ellos hacia Dios, su palabra. Jeremías 29:10 dice que Él iba a despertar el corazón de ese pueblo por su palabra. Hermanos, no hay otra manera. El volver a la promesa de Dios es cuando hay una evidencia que hay una iglesia, hay una familia que tiene celo por volver a su palabra. Decía al principio, es aburridor pasar este listado, pero si ese listado está ahí es porque sucedió algo. Ese es el listado no solamente de los que regresaron, ese es el listado de los que no volvieron su mirada atrás. ¿Recuerdan la mujer de Lot? Ella se convirtió en sal, una estatua, dice la escritura, por poner su mirada en el pasado. Es que el pasado fue mejor, es que allá es donde tengo mis cosas, mi futuro. No, esa gente está escrita aquí porque mostró su amor por Dios, el atrevimiento de querer ser parte de la historia, de edificar algo que está en ruinas. Podemos ver en nuestro municipio cómo está en ruinas el sistema educativo. Esta semana estaba el secretario de Educación, y respeto a los funcionarios públicos, posiblemente pueda, si lo escuchará mejor, cómo pretenden que con números, con estadísticas, trayendo programas de educación al colegio, vamos a decir, vamos a mejorar la competitividad de Santa Rosa. Y eso es lo que él estudia. Pero yo digo, apartados de Dios es imposible. ¿Cómo vamos a inspirar a un joven que está en las drogas, en el alcohol, en el ateísmo, en la inmoralidad, a que sea un buen médico, a que sea un buen contador, a que sea un buen administrador, a que sea un buen profesional, a que sea un buen ciudadano, un buen prójimo? Porque solamente nos interesan las oportunidades, los números. Pero Dios estaba llevando a este pueblo a edificar la vida espiritual de una nación. Cuando usted va a una ciudad, a un pueblo, y usted ve sus calles bien pavimentadas, sus casas bien pintadas, ¿usted qué dice? Este pueblo sí es ordenado. Porque eso es lo que hoy en día nos importa. Pero cuando hablamos de su espiritualidad, somos pueblos inmorales y duros, somos pueblos egoístas, donde nos cuesta trabajar juntos, donde nos cuesta reconocer que el otro es mejor que yo, donde nos cuesta reconocer que Dios llamó al otro a hacer esa función y no a mí. Y Dios escribió estos hombres en este libro porque fueron ellos y su descendencia, estas ciudades, las que determinaron edificar. Hermanos, edificar no es fácil. El viernes hablábamos, edificar no es fácil. ¿Por qué? Porque requiere tiempo, requiere esfuerzo, costo económico, requiere voluntario, requiere conocimiento, hermanos. Todo lo que usted quiera incluir allí, una cantidad de virtudes, requiere sujeción. No es que yo quiero que sea así, pero es que el arquitecto ya dijo que fuera así. Usted no puede edificar si el arquitecto dijo que era así. Ahora, el arquitecto de la vida cristiana de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y si Cristo dijo que orásemos, oremos. Y si Cristo dijo que busquemos su palabra, dirección, busquemos. Cuando ellos hablan del Turín y el Urim, eran dos piedras, una sí y otra decía no. Y les echaban a las suertes y para ellos era como si Dios hablara. Ahora nosotros no necesitamos una piedra roja y blanca o negra y blanca. Necesitamos la palabra que nos dice cómo. Esa gente, Dios despertó su corazón para ir a una ciudad en ruinas, hermanos. Santa Rosa está en ruinas. Colombia está en ruinas.
pastor, es que usted es muy, ¿cómo se dice? Se me olvidó, alarmista, ¿cierto? Bueno, que crea caos. No, hermanos, usted no es ciego. Usted ve lo que sucede en nuestro país. Usted ve la corrupción de nuestros funcionarios, como todos los días un escándalo nuevo porque se robaron tantos miles y no se robaron 10 pesos, hermanos, se robaron, hermanos, el dinero de los enfermos, el dinero de los que necesitan educación. Se han robado el dinero, hermanos, que usted y yo necesitamos. Se han robado el dinero de nuestra comida. ¿Cree usted que no estamos en un país que está en tinieblas? Ahora, ¿cómo edificamos un país que está en tinieblas si primeramente no tenemos un mismo espíritu? Porque Dios despertó el corazón de un rey pagano y luego despertó el corazón de su pueblo. De su pueblo. Yo decía el viernes que lo que más me da preocupación es que hemos estado en este municipio en 2 administraciones donde los alcaldes nos han permitido acercarnos, pero son 2 administraciones donde los pastores hemos sido los más negligentes. Y si algún pastor me escucha, que me ame el Señor, pero los más duros y corruptos para hacer su obra. Porque ni siquiera para orar y ayunar nos unimos. Hace 9 años yo vengo pregonando lo mismo. Y si algún pastor me escucha con amor, le digo, el Señor no nos ha llamado a esforzarnos en su obra. El Señor nos ha llamado a conocer al Dios de la obra, acercarnos para decirnos cómo, cuándo y con quién se hace. Pero cada pastor está preocupado de su obra, de su reino, de su parcela. Cuando vemos una nación y un pueblo que se está hundiendo, la vigilia y el clamor a Dios tiene poder. El Señor une. El Señor une en los ayunos, el Señor une en el clamor, en la comunión de su iglesia. El Señor es de esa manera. El Señor por eso llamó a 42,000. Esos son los habitantes que hay en Santa Rosa, 40 y algo, 45. Tiene que ser muy de Dios que Dios mueva a un pueblo así. Pero hermanos, tenemos que clamar y tenemos que decir, Dios, yo quiero. Hermanos, usted está en las drogas. Usted tiene un problema, dígale, Señor, yo me di cuenta que no puedo, pero yo creo que tú sí, por favor, ten piedad de mí. Usted tiene una dificultad, Señor, yo no puedo pagar esta deuda, me di cuenta que no soy capaz, pero Señor, ayúdame a descansar y creer en ti, hazlo tú. Señor, tú eres el que tienes el poder y las llaves para cambiar mi corazón. Pero es difícil, hermanos, por eso mi oración en estos últimos días, Señor, de verdad, mueve el corazón de la iglesia a un mismo espíritu. Porque mientras uno está pensando en azul, otro en rojo, otro en verde. Mientras uno está pensando en un lugar, otro en otros lugares. Hermanos, la palabra dice que esta gente determinó. No sé cuántos de nosotros queremos determinar volver a su promesa, pero no podemos volver a su promesa si Él no despierta mi espíritu. Yo no sé si usted sí está orando los 15 minutos que tenemos en el listado y en el horario que es. Es así. Yo decía el viernes, porque fue usted el que lo escogió, no yo. Y si usted dijo que iba a orar de 10:30 a 10:45, no es a las 8. Voy a orar a las 8 porque es que el arquitecto, ¿quién es? Dios. Y Dios dijo que quería de 10:30 a 10:45 una familia orando. Si Dios dispuso que a partir de las 4 de la mañana comenzaba la oración, de 4 a 4:15 hay una familia. No a las 6 que usted se levanta, porque fue usted el que eligió de 4 a 4:15, no yo ni el Señor. Entonces, usted hizo una promesa a Dios, y es de esa manera que estamos edificando la iglesia, porque Dios quiere que en ese horario haya una familia intercediendo por ese motivo específico. Dios quiere que no se apague la llama del clamor y de la oración. Hay un motivo que nos llama a nosotros a orar por nuestras autoridades. Hay que orar fuertemente. Señor, si cambiaste el corazón de Ciro, que era el hombre más duro, más importante y más poderoso de esa época, no vas a cambiar el corazón de nuestros alcaldes, de nuestros gobernadores, de nuestros presidentes, que
no tienen tanto poder como este. Pero hay que orar. Hay que orar, Señor, en el día de tu ira, acuérdase de tu misericordia. Acuérdate de tu misericordia. Ahora, cuando vemos este contexto, gente que dejó esa nación poderosa, de tanta riqueza, de tanta comodidad, a construir en Jerusalén. Vemos otra historia un poco triste, y dice la palabra del Señor, que nos narran luego del versículo 59, nos narra unas familias que no fueron reconocidas como del pueblo de Israel. Miren lo que dice: estos fueron los que subieron de Telmela, del Jarsa, Querub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Qué triste. Gente sin identidad. Hermanos, vuelvo y le digo, si usted no se congrega, usted no es un cristiano. Si usted no lee la palabra, hermano, no me diga que usted es un cristiano. Si usted en su forma de hablar no muestra el amor de Cristo, si en la forma de pensar, en la forma de actuar, nos equivocamos, sí, pero estamos en ese crecimiento, a parecernos como Cristo. Pero hay gente que no, ni en los pies, hermanos, ni en las uñas. La palabra nos lleva a acercarnos y a parecernos a Cristo. Esa gente perdió su identidad, no sabían de dónde venían ni para dónde iban. Una iglesia que no conoce su identidad, hermanos, está condenado al fracaso. No sabemos para dónde vamos. ¿Para dónde va esta iglesia? ¿Para dónde va esta iglesia? A ver, ¿quién sabe para dónde va esta iglesia? Para el cielo, hermanos. Ese es nuestro destino final y el mejor. Pero aquí en la tierra tenemos una tarea. Aquí en la tierra tenemos una tarea mientras vamos al cielo. Y a veces perdemos el hacer esa tarea porque no sabemos ni conocemos la identidad. Hermanos, una de las cosas que yo veo Dios como obra y cómo se regocija y cómo se alegra su corazón es cuando ve su pueblo unido. Es cuando ve su pueblo junto, glorificando su nombre. Dios está gozoso esta mañana porque usted y yo estamos aquí, o esta tarde, porque estamos escuchando su palabra, pero va a estar también gozoso cuando usted y yo la pongamos por obra. Hermanos, esa gente perdió el regalo de disfrutar de las cosas santas de Jerusalén. ¿No le asemeja a usted Apocalipsis capítulo 20, los que hallaron escritos en el libro de la vida y los que no? Los que fueron hallados en el libro de la vida fueron aquellos que pudieron o que vamos a poder disfrutar. Recuerde que Juan estaba viendo el futuro de los que estaban siendo llamados en un listado, ¿cierto? Jorman Corrales, Jorman, presente. Omar Ruiz, presente. ¿No recuerdan que cuando usted no era llamado en una lista, usted se preocupaba? ¿Y yo por qué no estoy en la lista? Y usted decía, pero yo sí pagué, pero yo sí vine. Usted se preocupa. Ahora imagínese cómo será ese día en el cielo. ¿Por qué mi nombre no está? Y aquel que cree que tiene dudas de estar en la lista en el cielo, hermanos, acérquese a Cristo. Él es la puerta. Acérquese a Cristo. Él es el que nos ofrece a nosotros las cosas santas. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra que Él es la luz, que Él es el pastor, que Él es el pan de vida eterna. ¿Tiene usted duda de que su nombre esté inscrito allí? Hermanos, entonces acérquese a Él. Y Él es amplio en perdonar. Esa gente, cuando el Señor dispuso después de los 70 años volver a su nación, hubo una gente que no pudo disfrutar de las cosas santas. Me imagino que en el camino perdieron su identidad. Me imagino que en el camino no se interesaron. Los profetas tendrían que saber. Daniel lo supo. Daniel supo cuándo fue el cumplimiento de la palabra. ¿Y sabe cómo se dio cuenta Daniel? Dice el capítulo 9, cuando él inquirió en la palabra del Señor y recordó la profecía de Jeremías,
que en estos tiempos se iba a cumplir su palabra. Y cuando Daniel entendió, se están cumpliendo los 70 años, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel? Levantar una oración, pidiendo perdón por su pueblo, por su nación. Lo primero que hizo Daniel cuando dijo, Dios mío, se me va a cumplir ya este tiquete para ir a viajar o para reclamar un premio, se va a cumplir. Daniel levantó una oración a Dios y dijo, Señor, los hombres estamos confundidos en nuestro rostro. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Nuestros maestros están confundidos, nuestros dirigentes políticos están confundidos, los economistas están confundidos, porque todos son números, pero no vamos a la necesidad verdadera de la gente. Y esa gente no fue hallado. Qué bendición cuando se describieron estos porque fueron héroes los que dejaron su comodidad por buscar la incomodidad, por buscar edificar, por buscar las cosas de Dios, y describen a aquellos que no se encontraron, aunque querían, no pudieron, porque perdieron su identidad. Jóvenes, ustedes tienen que tener ganas de orar, ustedes tienen que tener hambre por ir a la palabra. Si usted sabe más de Violeta, si usted sabe más de, no sé qué héroe juvenil hay hoy. Hay unos chinos, hermanos, que cantan una música que yo no sé si son hombres o mujeres. Y me aterro cuando los veo, con unas voces, pero con una vida tan inmoral. Y me doy cuenta que muchos de ellos son héroes de nuestros jóvenes cristianos o que vienen a una iglesia. ¿Cierto? Y eso vemos. Así es como pierde nuestra generación su identidad. Nuestra generación pierde una identidad cuando usted en su casa, como papá, como abuelo, como autoridad en su casa, no le dice, Dios es real. Y Dios vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Dios un día pondrá delante de nosotros las obras, las buenas y las malas. Un día Dios vendrá. Un día Dios vendrá. Y esa es la verdad que tenemos que proclamar siempre en nuestras casas. Pero quiero terminar con esto. Dios entonces mueve nuestro corazón. Dios dice la palabra que Él despierta nuestro corazón. Dios dice la palabra que Él llama a su pueblo a edificar. Él no va a llamar a otro. Él no va a llamar al psicólogo de la alcaldía ni al psicólogo del colegio a solucionar tu problema. Él vas a llamar a tu pueblo a edificar altar en tu casa. Aunque ellos no crean que es orando, es orando. No estoy diciendo que menospreciemos la profesión, pero Dios nos dirá cómo. Dios utilizó a Ciro, no va a utilizar a un psicólogo, no va a utilizar un pastor, el hermano que tiene ahí a su lado para traer una palabra o un mensaje. Pero luego esta palabra dice que ellos no encontraron el registro de las genealogías. Y dice la palabra del Señor que toda la congregación, versículo 64, unida como 10 hombres. Como un solo hombre, ¿cierto? Unida como un solo hombre. Ese es el problema que hay en nuestras casas. Todo el mundo opina. Todo el mundo decide. Pregúntele a la mamá. Mamá, ¿hoy qué hay de almuerzo? Arroz con huevo. ¿Y no hay carne? Arroz con huevo. Ella no va a ir a... ¿Quieres un chicharroncito? ¿Quieres una pechuga de pollo? ¿O quieres un choricito? Esa carne de res, punta dianca, ¿es qué dice? Punta dianca. No, hay arroz con huevo. Imagínense donde la casa, uno le gustará el pollo, al otro el chicharrón, entonces la mamá tendría que preparar diferentes pailas, al otro la sardina. No, un solo hombre. Un solo hombre, dice la palabra. Eso nos lleva a nosotros, hermanos, a entender que Dios quiere y sigue pensando en que tengamos una misma mente que es la de Cristo. Dice, estos eran un solo hombre, era de 42,360. Yo le digo, Dios mío, ¿usted cómo hace para poner a 42,000 personas a dirigirse al mismo lugar? ¿Cómo hace? Cuando un papá y una mamá no son capaces de colocar a sus 3 hijos en un mismo espíritu.
Por cierto, yo le invito a los jóvenes que después de las 9 de la noche no se queden en la calle. Si a esa hora usted puede estar ya en su casa, hermanos, evite peligros. En los llanos y en Yarumal ya hay una carta donde está advirtiendo el tema social. Entonces yo le animo, joven, después de las 9, no estén en la calle. Se ve cómo es poner a 42,000 personas a pensar en lo mismo. Y luego dice algo que puede también ser, ¿esto para qué? Porque él narra una cantidad de caballos, de asnos, de mulas, de camellos, de dinero, de plata. ¿Sabe, hermanos? Cuando Dios hace su voluntad, Él dispone y provee sus recursos. Él nos dice cómo, con cuánto y dónde. Ellos necesitaban caballos y mulas para cargar las cosas para edificar su pueblo. Y dice, Señor, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Tranquilo, usted lleva ahí esos animales. Lo que me encanta de esto es que cuando es la voluntad de Dios, mire, el Señor no le va a pedir a usted ayuda. Cuando es la voluntad de Dios, el Señor se provee de todo. Simplemente es tan lindo que Él quiere hacernos partes a nosotros de la historia. Pero si Él quisiera hacer las cosas solo, Él llamaría al burro de Balaam, ¿cierto? Al asno. Lo más bonito, hermanos, es que esos que están aquí en la historia le creyeron a Dios y fueron escritos allí porque obedecieron a Dios. Dios se dispone de todo. ¿Usted qué quiere? Que Dios cambie a su hijo. Primero deje que Dios cambie su vida, que Dios disponga su corazón, orar por su carácter, por su forma de hablar, que sus hijos vean cómo es usted con su esposo y con su esposa en la casa. Algo tan sencillo, usted no necesita llevarlo a un psicólogo ni a un psiquiatra. Lo que hay en el corazón de su hijo es rebeldía y pecado, como el tuyo y el mío. Y el pecado y la rebeldía la trata Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que me encanta de este texto es Dios despertó el corazón de una nación. ¿Qué tal si oramos para que usted pueda decirle al Señor, Señor, despierta mi corazón? Despierta el corazón de los pastores. Despierta el corazón de nuestros funcionarios públicos. Despierta el corazón de mi hijo, de mi hija. Despierta el corazón de la iglesia, Señor. Porque si tú no intervienes, Padre, es difícil. Despierta mi corazón, Señor, para no acomodarme en la comodidad, sino para edificar lo que está en ruinas. No vamos a edificar lo que ya está edificado, vamos a edificar lo que no existe, lo que está destruido. Señor, queremos edificar en los colegios. Queremos enseñar tu palabra. Queremos enseñar que Dios es real y que Dios viene. Queremos seguir edificando en la cárcel, Señor. Queremos seguir edificando, Dios mío, en este lugar. Queremos seguir edificando en nuestras comunidades, en este municipio. Y oramos por nuestras autoridades para que tú despiertes el corazón de ellos. Por nuestro presidente, por nuestros gobernadores, por nuestros alcaldes, por los senadores y ministros, por cada persona que tiene un cargo público. Despierte el corazón de ellos. Ellos un día tendrán que pararse delante de ti, y si sus vestiduras no están limpias, todo su rostro y todo su ser desfallecerá ante la anchura, la santidad y el poder del único Dios vivo. Te pido, Dios, que nos ayudes a prepararnos para seguir edificando, que haya celo para orar, que haya celo para buscar tu palabra, que haya celo para perdonar, que haya celo para hablar amablemente, que haya celo para querer estar en comunión. Padre, esta iglesia te necesita tanto, Dios mío. Te necesitamos, Señor, desde sus pastores hasta el más sencillo. Este pueblo necesita tanto, Dios glorioso, desde los más ricos hasta el más humilde, Señor. Te ruego, Señor, perdona nuestros males, perdona nuestros pecados y pon un mismo espíritu para hacer tu obra, para seguir clamando y levantar tu templo en el terreno que tú has provisto, Señor. Yo sé que tú proveerás los recursos y las personas, los diseños, para seguir edificando, Señor, el evangelio. Un pueblo que te adore, que te exalte, que grite y que aclame al Dios vivo, Señor. Por eso cantamos y apoyamos a nuestros chicos en la música.
A nuestras maestras alentamos, Señor, en oración para que ellas entiendan que están edificando en el corazón de nuestros hijos tu palabra y tu verdad. Para que el día de mañana no sean los drogadictos ni los asesinos, sino que sean los que compartan tu verdad y sean columnas en nuestra nación. Oramos, Señor, que bendigas nuestra tierra, que sanes la tierra en Santa Rosa, que guardes a los hermanos que tienen sus negocios, en las empresas que tú derrames sabiduría, a los hermanos que trabajan allí, que sean como José, que sean como Ruth para llevar, Señor, tu palabra, que sea de tu manera y no la nuestra. Señor, trae fuerzas para no desfallecer y volver atrás. Trae fuerzas y fe para creer en lo que tú has dicho, Señor. Nos despedimos en el nombre de Jesús y rogándote, Señor, que esta semana tú tengas el control de todas las cosas. Amén y amén.